PEBAU de Matemáticas 2 en menos de 15 minutos. Hola a todos y a todas, soy Luis y hoy en Matemáticas vamos a hacer un examen de PEBAU de Matemáticas 2 en menos de 15 minutos. Y en concreto el examen que vamos a hacer es este, el examen de Matemáticas 2 de la Comunidad de Andalucía, convocatoria extraordinaria de septiembre de 2019 y la opción que vamos a hacer es la opción A. En el primer ejercicio lo que nos dan es una función que es esta de aquí y nos piden que calculemos las dimensiones de rectángulo de área máxima cuyos lados son paralelos a los ejes y que está inscrito en el recinto que delimita la gráfica de la función f con la recta y igual a 0, que es el eje x. Bien, lo primero que hacemos es representar esta gráfica para saber cuál es el recinto en el que nos movemos. La gráfica de esta función va a ser una parábola porque es un polinomio de grado 2. Sabemos que está invertida porque el coeficiente del x al cuadrado es negativo. El vértice se alcanza en el punto 0,6 y si lo igualamos a 0, podemos comprobar que corta al eje x en los puntos menos 6, 0 y 6, 0. Por lo tanto, si la representamos gráficamente, tendríamos esto de aquí. ¿Vale? Y ahora nos interesa colocar aquí dentro un rectángulo de manera que su área sea máxima. Lo primero que voy a hacer es unas consideraciones de por qué el rectángulo tiene que tener una forma determinada. Podemos observar que si el rectángulo fuera de esta forma, entonces como pone ahí, no tendría área máxima, porque si fuera como este rectángulo que he marcado aquí en celeste, fácilmente podemos construir el mismo rectángulo pero extendiéndolo un poco hacia los lados y ya tendría uno con área mayor. Por lo tanto, de aquí puedes deducir que el triángulo va a estar tocando a la gráfica. Además de tocando a la gráfica, como veis aquí, este sería un caso en el que el rectángulo está tocando la gráfica. De este dibujo se desprenden dos cosas básicas, que lo que se alargue para un lado se va a alargar para el otro también, porque esta parábola es simétrica con respecto del eje Y, por lo tanto se podría ampliar para acá, y además este rectángulo va a estar apoyado en el eje X, porque si no, por aquí hay un poco más de espacio y podríamos alargarlo de manera que tenemos un rectángulo que también es de área mayor. Y por lo tanto el rectángulo va a tener esta forma, va a estar apoyado en el eje X y va a tocar a la gráfica en dos puntos. Y por eso pongo aquí que el rectángulo que tenga área máxima va a ser de esta forma. Vale, en cualquier rectángulo sabemos que el área es base por altura, entonces solo tenemos que parametrizar la base y la altura. ¿Cómo vamos a parametrizar la base? Pues partiendo de lo que hemos dicho antes, de que se alarga igual para un lado que para el otro, lo que se alarga en el eje X hacia la derecha va a ser su coordenada X y por lo tanto por la izquierda lo mismo. De ahí que os haya puesto que la base será 2x, ¿vale? Si la base fuera, por ejemplo, 4, pues sería 4 para acá y 4 para allá. 2 por 4, 8. Y con respecto a la altura, pues esa es más fácil todavía, porque si tengo un valor de la x, la altura del rectángulo va a ser la imagen por la función que nos dan en ese punto. ¿Por qué? Porque es el punto donde choca con la gráfica. Por lo tanto, la altura va a venir dada por la función que nos dan. Aplicando la fórmula del área de un rectángulo, obtengo que el área es base por altura. Calculo la multiplicación y me sale esto de aquí. Bien, ya tengo una función. Como me piden calcular el máximo, ya sabemos que en los problemas de optimización hay que calcular la derivada y ver cuándo se anula. Derivo esta función, me da esta expresión de aquí y compruebo cuándo se anula. Se anula en estos dos puntos, en el más menos 2 raíz de 3. Entonces, para comprobar si es máximo o mínimo, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada segunda. Calculo la derivada segunda, que me sale menos 2x. Veo que si lo evalúo en la solución positiva, me sale que la derivada segunda en ese punto es negativa y por lo tanto ahí es donde se alcanza el máximo. Y si fuera negativa sería un mínimo, que no me interesa y aparte no tiene mucho sentido en este problema. Bien, pues si ya he calculado el punto, que es lo de la x, vuelvo a mi rectángulo y recuerdo que la x era la mitad de la base, por lo tanto para calcular las dimensiones de la base tendría que hacer 2 por el 2 raíz de 3 y para calcular la altura tendría que evaluar esta función en el 2 raíz de 3. Eso es lo que he hecho aquí al final para poder concluir que la longitud es 4 raíz de 3 unidades y la altura es 4 unidades. En el ejercicio 2 nos piden una función sabiendo que su derivada es esta función de aquí y que la función en sí pasa por el punto 1, 0. Por lo tanto, tenemos que buscar una primitiva que pase por este punto. ¿Cómo calculamos una primitiva? Integrando esta función. Y para integrarla utilizamos la regla del producto, llamando g de x a la de arriba y h' a la de abajo, o u y v para los que utilicéis la u y la v, y aplicando la regla del producto me sale que esta integral es igual a g por h, que sería 2 raíz de x por logaritmo de x,
menos la integral de esta parte de aquí, que sería esta expresión que tengo yo aquí. Lo primero se queda igual, el 2 lo saco fuera como constante. Aquí tengo x elevado a 1 medio y x elevado a menos 1, por lo tanto me queda x elevado a menos 1 medio. Si integro esa parte, lo de delante se queda igual, la integral esta me quedaría esto de aquí. Y por último calculo la constante aplicando que f de 1 es 0 para que pase por el punto que me piden. Evaluando en 1 tengo esta expresión de aquí que me queda menos 4 más c igual a 0 y despejando la c vale 4, por lo tanto la función que me piden es esta parte que ya me había salido de la integral anterior y sustituyo esta c por 4. El ejercicio 3 es el típico ejercicio de discutir un sistema de ecuaciones en función de un parámetro. De esto ya hemos hecho un montón en el canal, te dejo por aquí para que veas otros exámenes y veas cómo se hacen. En el primer ejercicio nos van a pedir que discutamos el sistema en función del parámetro y luego en el segundo que resolvamos, si es posible, para un valor específico del parámetro. Empezamos con el apartado A. Si cogemos esta submatriz de orden 2 vemos que el determinante es menos 3. Como no es 0, podemos concluir que tanto la matriz A, que es la matriz de coeficientes, como la matriz A ampliada, que es la de coeficientes con los resultados, van a tener rango al menos 2. Calculamos el determinante de A. Directamente me sale esta expresión de aquí, extraigo factor común el 2, calculo este producto notable, me sale esto de aquí, el 4 con el 4 se va y de aquí saco una m para llegar a este resultado, 2m, m más 4. Por lo tanto, si la m no es 0 ni menos 4, que son los dos números que anulan esto, entonces el determinante no es 0. Por lo tanto, si el determinante no es 0, el rango de A es 3, el de ampliada no puede ser más de 3 porque solo hay 3 filas y además coincide con el número de variables. Por lo tanto, aplicando el teorema de Roche-Frobenius, se concluye que en el caso en el que m no sea ni 0 ni menos 4, el sistema es compatible determinado. Vamos a estudiar qué pasa si la m vale 0. Pues si la m vale 0 tendría esta situación de aquí, el determinante de A acabo de calcular que sería 0 y la columna nueva de A ampliada son todos 0, por lo tanto cualquier determinante que forme cogiendo una submatriz de orden 3 va a tener un determinante 0. Por lo tanto el rango de A y el de A ampliada coincide que es 2, pero es menor que el número de variables, que es 3. Por lo tanto, aplicando el teorema de Roche-Frobenius, se llega a que si la m es 0, el sistema es compatible indeterminado y como la diferencia entre 2 y 3 es 1, pues va a depender de un parámetro. En el caso en el que m valga menos 4, pues cojo esta submatriz, estudio el determinante, veo que me sale 30, que no es 0, por lo tanto el rango de A es 2 y el de A ampliada es 3. Por lo tanto el rango de A ampliada es mayor que el rango de A. Y aplicando el teorema de Roche-Frobenius, como tenéis por aquí abajo, esto me quiere decir que el sistema es incompatible, que no tiene solución. En el apartado B me dicen estudiar qué pasa si la m es 0. Acabo de ver que si la m es 0 tiene infinita solución y va a depender de un parámetro. Pues bien, si la m es 0, obtengo este sistema de ecuaciones, haciendo estas operaciones de aquí, llego a este sistema de operaciones y ahora llega el momento en el que yo le pongo a una letra un parámetro. Si queréis podéis dejar z o podéis ponerle lambda al parámetro, ¿vale? Yo he puesto z igual a lambda, un número real cualquiera. En este caso, despejando de cualquiera de estas dos, obtengo que la y vale menos 5 lambda. Y sustituyendo esto en la primera ecuación, obtengo que la x vale 3 lambda. Por lo tanto, para cada número real, el sistema va a tener una solución. ¿Cuál va a ser la solución? Pues para cada número real, esta de aquí, x igual al triple, y igual a menos 5 por el número y z al número del parámetro. Y el último ejercicio es un ejercicio de manipulación de vectores. Entonces nos van a dar 3 vectores, uno de ellos depende de parámetros y nos van a decir que calculemos esos parámetros en base a una serie de condiciones que nos planteen. En la primera nos piden que el vector w sea ortogonal al vector u y al vector v. Que es ortogonal significa lo mismo que es perpendicular, por lo tanto yo sé que dos vectores perpendiculares, su producto escalar es 0. Entonces u por w, el producto escalar que sería coordenada a coordenada, 1 por 2 más 2 por alfa más 3 por beta es 0. Y v por w de igual manera es 0. Obtengo este sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí lo que he hecho ha sido restar primera menos segunda. Obtengo esto de aquí. Saco que la beta vale menos 2 y sustituyendo en la primera, alfa vale 2. Por lo tanto, los valores de los parámetros que nos piden para este caso en particular serían alfa igual a 2 y beta igual a menos 2. En el segundo apartado nos piden calcular alfa y beta, pero en este caso para que v y w tengan la misma dirección. ¿Cuándo van a tener la misma dirección? Pues cuando hay un número real, tal que las coordenadas de uno son lambda por las coordenadas del otro. En este caso he puesto que existe un número real lambda, tal que w es igual a lambda por v. Si miramos esto por coordenadas, estas serían las coordenadas de w,
Estas serían las coordenadas de v y multiplicadas por lambda. De la primera ecuación saco que lambda vale 2 y entonces aquí sustituyo, me da menos 4 y aquí sustituyo, me da menos 2. Y así de fácil es resolver el apartado B y calcular que los parámetros que me piden son alfa igual a menos 4, beta igual a menos 2. En el último apartado me dicen si alfa vale 8, calcula el otro parámetro, el beta, para que W sea una combinación lineal de los otros dos. ¿Qué quiere decir que es una combinación lineal? Pues que existen unos parámetros que yo he llamado lambda y mu, de manera que W se puede expresar de esta forma. Igual que antes, lo escribimos por coordenadas y tendría que las coordenadas de W, donde ya he cambiado el alfa por 8, es igual a las coordenadas de U por lambda más las coordenadas de V por mu. Cojo el sistema de ecuaciones que marca en amarillo, dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo igual de fácil que antes, ¿vale? Y me sale estos parámetros de aquí. Lambda vale 3, mu vale menos 1. Pero cuidado que lo que me pide es calcular el beta, ¿vale? El valor del parámetro que hace que esto sea verdad. No penséis que cuando hemos llegado aquí, ya esta sería mi solución final, porque esta es la solución de este de aquí. Yo tengo que calcular parámetro beta, entonces solo tengo que sustituir el lambda por 3, el mu por menos 1, que es lo que acabo de calcular, y así puedo llegar a mi solución. El beta vale 10 y el valor del parámetro que me piden es 10. Es decir, haciendo el resumen del examen, el primer ejercicio es el más complicado, porque hay que darse cuenta de qué forma va a tener el rectángulo, cómo parametrizarlo, y a partir de ahí ya sí que es bastante fácil, porque un problema típico de optimización, entonces derivada, igualar a 0 y demás. El segundo ejercicio, pues es calcular una integral, que es verdad que hay que utilizar la regla del producto, pero al final es calcular una integral y evaluarla en un punto para calcular el parámetro de la primitiva. El tercer ejercicio, típico de discutir un sistema de ecuaciones en base a un parámetro. Y el último, súper sencillo, ya hemos visto que sabiendo lo que significa combinación lineal de vectores o que dos vectores son perpendiculares o tienen la misma dirección, es simplemente aplicar la definición y resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Facilísimo. Y nada, espero que te haya servido. Si es así, déjame un like, déjame por los comentarios qué te ha parecido el vídeo, si te ha ayudado y si hay algún examen en particular que quieres que hagamos. Suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!